El día que Larry Bird decidió ser zurdo. Cuando un jugador viene de ser nombrado MVP 2 veces seguidas en la NBA y es reconocido por toda la liga como el jugador más determinante, es fácil que ese hombre se imponga nuevos retos, aunque sean un tanto extravagantes. Ese hombre es Larry Bird, y para ello deberemos remontarnos a el 13 de febrero de 1986. Tras finalizar un partido entre los Boston Celtics y los Seattle Supersónicos, donde había logrado un triple doble. En la rueda de prensa posterior a ese partido, Bird se impuso un curioso reto deportivo: jugar el siguiente partido con la mano izquierda porque aquello le parecía demasiado fácil. Siempre que pudiera, utilizaría la mano izquierda para lanzar a canasta. Aquellas declaraciones se las tomaron en broma la gran mayoría de los periodistas, pero el de Wes Baden no bromeaba. El reto parecía complejo para un jugador diestro y además con una marcada mecánica de tiro sobre esa misma mano. Pero Larry Bird tenía una cierta ventaja. Según cuentan los cronistas de la época, Bird era ambidiestro fuera de las canchas de baloncesto y utilizaba con relativa facilidad la mano izquierda. De hecho, son conocidas sus firmas de autógrafos con ambas manos a la vez. Sea como sea, Larry Bird, tras retarse a sí mismo a jugar con la izquierda en el partido anterior, el 14 de febrero de 1986, frente a los Portland Trail Blazers, cumplió su promesa. El partido comenzó en el Memorial Coliseum de Portland y Bird empezó a mostrar al mundo que iba en serio con su compromiso del día anterior. Comenzó a lanzar y a anotar los tiros de cerca a la canasta con la izquierda, e incluso cuando la situación lo permitía, a jugar como si fuera zurdo. El resultado final de aquel partido fue una victoria de los Boston Celtics frente a los Portland Trail Blazers por 120-119 en la prórroga. Bird hizo otro triple doble con 47 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, pero además anotó 22 de los 47 puntos con la mano izquierda. Anotó la canasta que le dio finalmente el partido a los Celtics, pero esa fue con la mano derecha. El jugador de los Celtics era el absoluto dominador de la liga en aquella época, y como muestra de aquel dominio, a partir del famoso partido con la mano izquierda, Larry Bird ganó el premio al jugador del mes en febrero y en marzo, el MVP de la temporada, el título de la NBA en 1986 y como premio para coronar, el MVP de las finales de la NBA. En aquella época en la NBA solo había un rey y vivía en Boston, el hombre que fue capaz de retarse a sí mismo con éxito e incluso jugando con la mano izquierda. Al finalizar el partido, cuando le preguntaron sobre su actuación, Bird afirmó: "Estoy reservando mi derecha para usarla contra los Lakers". Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.